Muy bien, buenos días a todos. Uno de los temas candentes hoy día, sí o sí, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo, es el tema de la igualdad de género, ¿no? Y es una de las mayores preocupaciones que existen en la sociedad y en todo el mundo, digamos, ¿no? Y justamente el tema de la igualdad de género es uno de los objetivos de las Naciones Unidas. Es lo que se llama la Agenda 2030. Las Naciones Unidas tienen un objetivo en esa meta, en ese año, y justamente implementar todo lo que es el tema de la igualdad de género. Y la verdad es que hace más de 70 años que existen diversos tratados, justamente tratados internacionales que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se esfuerzan justamente en eliminar toda discriminación, abuso entre el hombre y la mujer, ¿no? Y podemos decir que gracias a Dios muchos de esos decretos, de esas declaraciones han sido firmadas y favorecen y benefician el relacionamiento entre el hombre y la mujer. Pero sí hay muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones de dignidad, cuestiones de maltrato, abusos y muchas otras cosas que aún necesitan ser legisladas, no solamente acá, sino en todo el mundo. Pero el objetivo de la igualdad de género no solamente es buscar erradicar ese tipo de discriminaciones. El objetivo de la igualdad de género es a nivel mundial buscar eliminar justamente todo tipo de diferencia entre los géneros, entre los dos géneros que existen, ¿no? Eliminar todo tipo de distinción entre el hombre y la mujer y eliminar justamente lo que la sociedad considera el error de una visión patriarcal de las relaciones de género. En otras palabras, el error de considerar que los hombres y las mujeres son diferentes. Quitar totalmente de cada ser viviente en este planeta esa mentalidad o esa verdad de que realmente el hombre y la mujer somos seres diferentes. Y hacerle creer justamente a la humanidad que es un error pensar que el hombre y la mujer tienen roles diferentes en la sociedad y en la familia. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos preguntarnos y debemos saber qué hacer ante esta ideología, esta filosofía que circunda por todos lados. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, qué dice la Biblia con respecto a esto. ¿Qué enseña Dios en relación a los géneros? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol del hombre? ¿Existen igualdad? ¿Existen diferencias? Y justamente de eso se trata el pasaje que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Creo que ya lo dijimos una vez desde aquí, que nosotros, las iglesias en sí, están muy preocupadas justamente en que esto no suceda. Pero el problema de la iglesia no es buscar que esto no suceda, sino tener una convicción clara de por qué esto no es correcto. Y ese es nuestro problema como iglesia, y de muchas. Porque creo que cuando hubo todo este movimiento de las iglesias e instituciones contra la igualdad de género, si hubiéramos ido y preguntado a cada persona que representaba una iglesia, preguntarle, ¿por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué esto está mal? Bueno, sí, está mal. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la verdad que sostiene que esto está mal, que es incorrecto? Y yo creo que muchos no van a saber responderlo. Pensar en la homosexualidad como algo malo está bien, pero ¿por qué es malo? ¿Por qué es un pecado la homosexualidad? ¿Por qué está mal no saber cuáles son las diferencias entre un hombre y una mujer? Bueno,
La palabra del Señor en esta mañana nos dará justamente el fundamento bíblico para poder entender esto. Por eso lo que hoy vamos a considerar es la teología del género, no la ideología, sino la teología. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a los géneros? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios enseña con respecto al género? Y vamos a abrir allí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 16. Dice la palabra de Dios así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de entenderla. Y pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude a entender las verdades en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta porción justamente de la carta del apóstol Pablo comienza una nueva sección. Hemos terminado, ¿se acuerdan? Pablo estaba respondiendo a una carta que los corintios habían escrito. Y Pablo comenzó a responder a estas preguntas. Hay una serie de preguntas. Y hemos visto que Pablo ha respondido a las preguntas, por ejemplo, con respecto al matrimonio, la soltería, el divorcio, con respecto a la comida, a los ídolos. Y ahora en los capítulos del 11 al 14, Pablo va a estar instruyendo a los corintios en cuanto al culto, en cómo ellos debían conducirse en el culto, en el momento en que los redimidos se reunían para rendir adoración a Dios. Por eso Pablo va a responder a preguntas que probablemente estos hermanos le habían hecho, que va a tratar desde el capítulo 11 al capítulo 14. Y justamente empieza hablando de los que dan culto al Señor. ¿Quiénes son los que dan culto al Señor? El varón y la mujer. Y nos va a decir que ellos son los que oran y son los que profetizan. Y después explica justamente cuál debe ser su conducta en la mesa del Señor, porque va a hablar también acerca de cómo se debe conducir los hermanos en el tiempo de la cena del Señor. Luego, más adelante, Pablo va a colocar su carta sobre el amor y va a hablar acerca de los dones espirituales en el capítulo 12. Y concluye justamente con una exhortación del capítulo 14. ¿Cuál es la exhortación? Que profeticen.
y una orden a que no se prohíba hablar en lenguas. Así que tenemos mucho para considerar en estos domingos, porque justamente el mandato es a que profeticen y a que continúen hablando en lenguas. Y que se mantenga, por supuesto, un orden dentro de la congregación. Por eso hay mucho que explicar, mucha tela por cortar en todos estos capítulos, y necesitamos saber, bueno, cómo esto se aplica a nosotros hoy día. Porque no podemos negar la verdad que comunica este pasaje a los hermanos de aquel tiempo. Necesitamos saber por qué Pablo les dijo eso a ellos y ahora cómo esto se aplica a nosotros en el día de hoy. Y ahora a partir del capítulo 11, Pablo corrigió 2 cuestiones de orden dentro de la iglesia. Y concretamente en la primera parte que hemos leído, del versículo 2 al 16, Pablo está hablando acerca del orden de autoridad entre el hombre y la mujer. Y en la segunda parte, del 16 al 34, el orden en la celebración de la Cena del Señor. Pero en esta primera parte tenemos que saber que algo sucedió en la iglesia de Corintio, algo sucedió, que estaba eliminando las diferencias entre los hombres y las mujeres. Las diferencias que había entre género. Y Pablo en estos versículos que hemos leído, una y otra vez, él contrasta entre el hombre y la mujer. Fíjense, aproximadamente menciona al varón unas 14 veces en estos versículos. Y a la mujer menciona 16 veces. 16 veces en este pasaje. Justamente ¿por qué? Para mostrar que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Una gran diferencia. Pero acuérdense, necesitamos meternos nuevamente en esa congregación, en esa ciudad, en ese contexto. La presencia de hombres y mujeres compartiendo la vida de la congregación en Corinto, daba lugar a situaciones, podríamos decir, inesperadas. ¿Por qué razón? Porque debemos entender que la vida religiosa, tanto para judíos y griegos, podemos decir que era estrictamente masculino todo. Totalmente masculino. Y entre los griegos, justamente, el papel femenino era a menudo degradante. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las mujeres que estaban involucradas en religión, ¿qué eran? Prostitutas. Y esto realmente traía un problema en la sociedad y en la iglesia. Por eso la participación de las mujeres en el culto provocaba cierta inquietud y cuestionamientos. Porque Pablo exhorta al final del capítulo 14 diciendo que todos tienen que orar y todos tienen que profetizar. Entonces, ¿cuál va a ser el orden? Cuando la mujer en el mundo pagano, su adoración tenía que ver con inmoralidad. Imagínense el ambiente de la iglesia. Imagínense la incomodidad que había. Entonces, Pablo comienza, y vamos a ver, con instrucción divina a ordenar la conducta tanto de los hombres y de las mujeres, cómo ellos van a ministrar dentro de la congregación. Situación complicada en la iglesia de Corinto, pero era la iglesia del Señor. Era la iglesia del Señor. Por eso, esto es una carta circunstancial. Por eso los principios que Pablo va a hablar en esta carta tenía que ver exclusivamente con gentes de ese momento, que estaban experimentando esa situación. Hoy nosotros no experimentamos eso. Los corintios estaban actuando como si no hubiese ninguna diferencia entre el varón y la mujer. Y esto se estaba manifestando en la iglesia de Corinto porque la mujer, en este caso, no se cubría la cabeza. La cabeza cubierta de la mujer en Corinto era una afrenta, era una afrenta justamente a la autoridad de Dios que había establecido.
Y ese era el propósito por el cual el apóstol Pablo escribe estos versículos. Hay un orden que Dios ha diseñado para el varón y para la mujer. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a centrarnos concretamente en cuál es el fundamento bíblico para entender el orden del cual el apóstol Pablo expuso aquí. ¿Cuál es el orden diseñado por Dios para el hombre y para la mujer? Y si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a estar considerando cómo aplicar estas verdades que vamos a ver hoy a nuestros días. Porque aquí justamente habla de que la mujer debía cubrirse. Entonces, hoy vamos a tratar el fundamento bíblico y nos vamos a centrar en eso, en el orden establecido por Dios para el hombre y la mujer. Por eso en esta mañana es necesario que conozcamos estos fundamentos teológicos del género para que podamos conducirnos correctamente en la casa de Dios. Es necesario que conozcamos estos fundamentos teológicos del género para que podamos conducirnos correctamente en la iglesia local. Porque ese era el objetivo de Pablo al escribir esto. Él necesitaba instruirles para que el hombre y la mujer pudiesen conducirse correctamente y en orden en la iglesia que estaba en Corinto. Por eso para nosotros también es importante la teología de género. La teología de género. Y eso sería el título, digamos, de este sermón, la teología de género. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto al género? Y vamos a ver 3 principios del orden divino para el hombre y la mujer. Y esto tiene un propósito de asegurar en nuestra mente lo que Dios dice, cuál es el papel de cada varón y de cada mujer dentro de la congregación. Pero también, sobre todas las cosas, trascienden estas 4 paredes. ¿Por qué? Porque va a presentar el propósito y el papel del hombre y la mujer en el mundo. Y por ende, en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Y esto va a ayudarnos a conducirnos de una manera que honre a Dios. Que honre a Dios. Y vamos a ver el primer principio. El primer principio, versículo 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo comienza aquí alabando a los corintios, alabándolos. Este verbo alabar está manifestando que hay cierta aprobación de Pablo a los hermanos en la iglesia en Corinto. Parece ser que había algo que estaban haciendo bien. Pablo venía dándole palo desde el principio de la carta. Pero aparentemente hay algo que Pablo aprueba en la vida de ellos, lo reconoce, y de alguna manera esta palabra es característica en este capítulo 11, este verbo alabar, es muy característico. Justamente este verbo solo aparece 6 veces en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y uno de ellos es una cita del Antiguo Testamento. Y 4 de ellos aparecen justamente en este capítulo 11. Así que de alguna manera Pablo está reconociendo algo especial en la iglesia en Corinto. A pesar de todo este disturbio que había allí, había algo que ellos estaban haciendo bien. Y continúa dando los motivos, pero luego llegamos al verso 17 de este capítulo 11, que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. No os alabo. Y aquí está la parte negativa, ¿no?, de esta instrucción. Y luego en el versículo 22 reitera al final del verso: pues que no tenéis casas, 11. Sí, 11:22. Pues no tenéis casas en que comáis y bebáis,
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y Pablo reconoce y dice, no, en esto yo no los alabo, no apruebo lo que ustedes están haciendo. Pero de alguna manera en este versículo Pablo alaba a los hermanos en Corinto que están haciendo. ¿Y qué es lo que Pablo alaba de ellos? ¿Qué es lo que aprueba de ellos? Bueno, Pablo reconoce dos cosas. Primero, porque en todos os acordáis de mí. Porque en todo os acordáis de mí. Y en segundo lugar, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Los corintios se acordaban de Pablo. Este verbo acordar justamente está hablando de realmente una intensa preocupación por él. Pero más que en él y en su persona, lo que ellos se acordaban era justamente de lo que él hizo estando en Corinto. Ellos recordaban bien lo que Pablo hacía en Corinto. ¿Qué sería? Bueno, en cómo fue su ministerio. O cuál fue el proceder del apóstol Pablo cuando estaba en Corintio. Y el verbo dice que en todos os acordáis de mí. De alguna manera los corintios estaban reconociendo y siguiendo aquello que Pablo les había instruido, en cierto modo. Y de ahí es que el apóstol Pablo sigue diciendo, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Además de esto, hermanos, estaban reteniendo, estaban guardando. ¿Qué cosa? Las instrucciones de Pablo. Y es interesante porque las instrucciones, ahí se puede traducir tradiciones. Tradiciones. Pero esto no se refiere a la tradición que uno puede tener. Por ejemplo, Semana Santa, todo el mundo come chipa. La tradición. ¿Y por qué como chipa? Y porque siempre se hizo chipa. Y esa es la tradición. Pero aquí no se está refiriendo a una tradición de hacer algo, sino se está refiriendo justamente a lo que Pablo recibió como instrucción y luego él vuelve a dar a otros. Se refiere a esa tradición como se conoce la tradición oral. Y que muchas veces esa tradición también era escrita. Un ejemplo de esto, fíjense ahí en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Se vieron? Ahí hay un ejemplo de una transmisión oral o escrita. Lo que yo recibí, ahora yo les doy. Y Pablo aparentemente alababa esto, que ellos recibieron. Y en cierta manera había un remanente en la iglesia local que estaban haciendo las cosas bien, que estaban preocupados. Evidentemente parece ser que este grupo eran los de Cloé. ¿Se acuerdan los que habían llevado el informe a Pablo? Pero Pablo también menciona justamente esto cuando escribe a la iglesia en Tesalónica. En 2 Tesalonicenses, yo les leo, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahí está otra vez, la tradición escrita o la tradición oral. Y Pablo les ruega a ellos, les exhorta a que la retengan, la obedezcan. Y ahí es la misma idea, y justamente retener, mantener la doctrina que ellos habían aprendido. Y mucha de esta tradición oral y mucha de ella por carta apostólica. Pablo está alabando a los corintios porque estaban guardando la enseñanza apostólica, la estaban obedeciendo, estaban siguiendo las instrucciones que Pablo les dio. Todo aquello que habían recibido, ellos lo están reteniendo, lo están manteniendo. Pero es necesario que ellos supieran algo más. Era necesario que ellos tengan más información, no solamente eso que aprendieron. Lo que Pablo va a decirles en el versículo 3, justamente, también es enseñanza apostólica. Lo que Pablo ahora va a enseñarles a los corintios también debe ser guardado, debe ser obedecido. De hecho, ese es el propósito por el cual Pablo comienza esta sección de manera alabando a los corintios.
Pablo no está tratando de ser demagogo con los corintios. Acuérdense, puede ser que haya un poco de ironía también en esto de Pablo, por parte de Pablo. Pero Pablo le estaba dando muy duro a ellos. Pero Pablo también quería destacar lo bueno en ellos. No quería que se corte esa comunicación que existían entre ellos. Y ahora Pablo quiere añadir algo más a esta instrucción. No es suficiente con aquello que los corintios están guardando. ¿Y qué es? Versículo 3. Pero quiero que sepáis. Yo los alabo, ustedes se acuerdan de mí, se acuerdan de mis instrucciones, pero yo quiero que ustedes sepan. ¿Y qué es lo que Pablo quiere que los corintios sepan? Primero, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Y este término cabeza quiere decir dirección, quiere decir control, quiere decir autoridad. Autoridad. Y Pablo lo repite hasta 3 veces en este versículo y lo repite 9 veces en todo este capítulo, cabeza. Pablo está hablando de un orden y Pablo está hablando justamente del orden de autoridad. El orden de autoridad. Por eso aquí el primer principio que nos ayuda a nosotros para entender los fundamentos teológicos del género, para que podamos conducirnos correctamente dentro de la iglesia local, es el principio de autoridad. El principio de autoridad. Y ahí justamente Pablo les dice, porque muchos han tratado de eliminar justamente este concepto de autoridad. Sobre todo en todo este movimiento feminista. El concepto de autoridad, de cabeza. Y han llegado a decir que este término cabeza no significa autoridad, que no significa dirección, que no significa control, sino que lo que significa es algo que es de origen. Que es de origen. La fuente de vida. O fuente de existencia de algo. Pero es curioso porque el uso metafórico de este término cabeza que encontramos en la Escritura no aparece en la literatura antigua griega, ni tampoco aparece en la Biblia. Este concepto metafórico que cabeza quiere decir origen de las cosas. O sea, no hay ningún apoyo bíblico en el texto bíblico para poner como origen de algo. No habla de eso. El hombre es imposible que sea fuente de vida de la mujer. Es imposible. Y eso creo que todos lo sabemos. Ni mucho menos es posible pensar que Dios sea el origen o la fuente de la existencia de Cristo. Porque si decimos que el hombre es cabeza de la mujer, como lo vamos a ver, y eso significa que es el que dio origen a la mujer, entonces pensar en eso, en esto que Pablo está diciendo, es que Dios le dio origen a Cristo. Entonces ese concepto no existe acá, no está hablando de fuente de vida. En las Escrituras siempre se habló de autoridad, de dirección, y aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo pueden anotar, 2 de Samuel 22:44 dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Isaías, capítulo 7, versículos 7 al 9. Por tanto, Jehová el Señor dice: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de los 75 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser sepulcro, y la cabeza de Efraín es Samaria. Sin lugar a dudas, las Escrituras nos presenta que el término cabeza quiere decir autoridad, que tiene un control, un dominio. Y este pasaje nos está diciendo que Cristo es autoridad ¿de quién? De todo varón, de todo varón, de todo varón. No es que Cristo dio origen, sino está hablando de autoridad, de control. Eso es lo que Pablo está comunicando acá.
Pero hallamos también este concepto en la carta a los de Éfeso. Fíjense en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Mostrando que Cristo es autoridad. Dice, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, por favor, ahí en el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, Pablo está presentando a Cristo como cabeza por sobre todas las cosas. Y acá por sobre la iglesia. Pero es por sobre todas las cosas, porque dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Cristo es cabeza, es autoridad. Cristo es autoridad sobre todas las cosas e ineludiblemente Cristo es autoridad sobre todo varón. Sobre todo varón. Por lo tanto, consecuentemente a esto es lógico y que todos pensemos en esto. Si Cristo es autoridad sobre todo varón debe someterse a Cristo bajo su autoridad. Ese es el principio aquí. Ahora, regresando al texto de 1 Corintios, Pablo continúa y añade ahora lo siguiente, en segundo lugar. Está en el versículo 13. Y dice, y el varón es la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Es decir, la autoridad de la mujer es el varón. Es el varón. Pero ahora hay algo interesante para aquellos que están siguiendo el curso de formación teológica. ¿Qué encuentran, digamos, que les llame la atención en el versículo 3? Cuando habla el hecho de que Cristo es cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Observación, Observación. Ahí está la clave. ¿Cuál es lo diferente? Todo. Exactamente. ¿Quién dijo todo? Ahí Pablo dijo. Todo. ¿Por qué todo? Porque dice que Cristo es cabeza de ¿quién? De todo varón. De todo varón. Pero cuando habla del varón, dice que es cabeza de ¿quién? De la mujer. De la mujer. Bueno, aquí primeramente podemos derribar todo el concepto machista que pueda haber. No, porque tristemente aún en el mundo evangélico hay mucho machismo con respecto a esto. Que todas las mujeres están sujetas a todos los hombres. Y no es así. Ahora, como se dice vulgarmente acá, legalmente, todo este pasaje, por muchos eruditos y comentaristas dicen, es muy difícil de explicar todo lo que Pablo quiere decir en este capítulo 11. Pero es interesante porque también nosotros podemos sacar principios por medio de la interpretación de otros pasajes. Por ejemplo, fíjense en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. Porque el problema acá es que en el idioma original, Pablo no nos deja ver si Pablo se está refiriendo al marido sobre la esposa o del varón para con todas las mujeres. Eso es lo que no nos deja ver bien en el idioma original. Entonces necesitamos ir a las Escrituras también en otras verdades para tratar de encontrar dirección a lo que Pablo quiere decir acá. Entonces Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25 dice,
las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y ahora 23, ¿qué dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, a sus maridos. Por lo tanto, acá Pablo está hablando en cuanto a esto. Y en base al paralelo que hay en cuanto al esposo es cabeza de la esposa, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, optamos nosotros por esta misma interpretación, que Pablo está hablando del esposo y la esposa, que el esposo es cabeza de la esposa, interpretando con otros pasajes de las Escrituras. Porque justamente si Pablo quisiese enseñar a los corintios, decirle que un varón es autoridad por sobre todas las mujeres, entonces tendría que decir que el varón es cabeza ¿de quién? De toda mujer. Pero dice la mujer. La mujer. Ahora bien, esta es una relación de autoridad que el hombre tiene sobre la mujer, y este pasaje es muy claro. No está hablando aquí de inferioridad. No está hablando que el hombre es superior. En este caso, el esposo es superior a la esposa. No está hablando de eso. No está diciendo que la mujer sea inferior o que el varón sea superior. Por eso Pablo añade en la tercera parte de este versículo lo siguiente. ¿Cómo dice? ¿Y Dios qué es? ¿La cabeza de quién? De Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, seguramente ahí los hermanos decían, ¿ves? Que nosotros sobre ustedes somos mejores, somos mayores. Por eso, ahí sí entra el concepto patriarcal. Pero Pablo dice, pero un momentito, Dios es cabeza de ¿quién? De Cristo. Dios es autoridad ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que Dios es superior a Cristo? No, si Cristo es Dios. Lo que Pablo está comunicando es una relación de autoridad en relación a ¿qué? A roles y responsabilidades. Por lo tanto, el varón es autoridad sobre la mujer. Y va a decir, pero no en el sentido de que es mejor, es superior, sino que tiene autoridad, porque Dios ha establecido un orden. Un orden. Obviamente nadie cree que Cristo sea inferior a Dios, salvo que haya entre nosotros un testigo de Jehová hereje, entre nosotros que diga que Cristo es un ser creado. Cristo no es menos valor que Dios, pero es obvio que hay una relación de autoridad, una relación de sumisión entre Dios Padre y Dios Hijo. Hay esa relación. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios, es Jesús, es igual a Dios, porque Él es Dios. Pero Cristo se somete voluntariamente a la autoridad de Dios Padre. Vean unos ejemplos. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está diciendo esto. Hebreos 17. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. Primera de Corintios, fíjense en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Pablo también dice allí,
Primera de Corintios 15, 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Ahora, la pregunta es, el Hijo se sujetará al que le sujetó. ¿A quién? A Dios. A Dios el Padre. Para que Dios sea todo en todos. Por eso hay una relación de autoridad. De autoridad. Una relación de rol. El varón es cabeza, es autoridad. El esposo es autoridad sobre el hogar. Sobre el hogar. Hay una relación de autoridad y sumisión entre Dios Padre y Dios el Hijo. Pero también entonces esta relación de autoridad, en este orden diseñado por Dios, en esto que Dios estableció, no hay superioridad ni inferioridad. No hay desigualdad en ese aspecto entre el hombre y la mujer. Porque Juan 10:30, ¿qué dijo el Señor? Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Uno somos. Y existen muchísimos pasajes que hablan de la igualdad divina entre Jesucristo y Dios Padre. En la Trinidad, las tres personas de la Trinidad son iguales, en esencia, son Dios, hay una perfecta unidad. Son tres personas en una, pero como decíamos ayer, Jesucristo no es el Padre no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Hijo. Y ahí nos volvemos locos. Bueno, en la teología esto se llama la igualdad ontológica. O algunos llaman la subordinación funcional. Están subordinados el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque cada uno de ellos cumplen un rol, con responsabilidades, cada uno de ellos. Pero eso no los hace que uno sea mejor que el otro, ni mayor que el otro. Pero sí cumplen funciones diferentes, responsabilidades diferentes. Y este es el principio de autoridad, es lo que Dios ha establecido para que funcione la vida misma, para que funcione la familia, para que funcione la sociedad y que funcione la iglesia local. La mujer es igual al hombre en valor, la mujer es igual al hombre en esencia, en dignidad. Ambos son creados a imagen de Dios. Dice, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. Representantes de Dios en la tierra, hombre y mujer. Hombre y mujer. Dios otorgó a ambos el orden de autoridad en el cual el varón tiene la responsabilidad de ser cabeza de la mujer, tiene la autoridad delegada por Dios de ser cabeza de la mujer. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Esto significa la capacidad, la responsabilidad de liderar, de proteger, de guiar, de cuidar, de supervisar el hogar buscando el bienestar, buscando la protección, buscando el bien de su esposa. Y esto ha de funcionar no solamente en el hogar, sino también en la iglesia. Por esa razón, por más de que pueda existir en las iglesias pastoras, Dios no las capacitó para ocupar ese lugar. No las capacitó. Lo que esas mujeres están haciendo es carnalidad, lo que la capacidad humana de liderar pueden hacer. Pero la iglesia de Dios no se puede hacer con eso. La iglesia de Dios llama a hombres y los capacita para que puedan enfrentar, desarrollar el ministerio como Dios estableció dentro de la iglesia local. Y este es el orden diseñado por Dios. Hay un orden de autoridad que Dios ha establecido y debe ser ejercido y obedecido. Por lo tanto, Pablo les quiere hacer aclarar a estos hermanos antes de comenzar a hablar de otros temas. Dice, ustedes tienen que entender cuál es la función del hombre y la mujer dentro de la iglesia local.
y por ende la familia y la sociedad y la vida misma. Existe el principio de autoridad. El hombre es autoridad sobre su esposa. Sobre su esposa. El segundo principio, 1 Corintios capítulo 11, versículos 7 al 9, dice: porque el varón no puede cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Este versículo suena como, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? ¿No? Parece. Ahora Pablo reconoce que hay una distinción entre el hombre y la mujer. Hay distinción de géneros. El hombre y la mujer son diferentes. Aunque la sociedad trate de hacernos creer de que no hay distinción, eso es mentira, y Dios lo dice, el hombre y la mujer son diferentes, y gloria a Dios porque somos diferentes. Pablo dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, mientras que dice que la mujer es gloria del varón. En primer lugar, aquí Pablo no dice que la mujer es imagen del varón. Y esto es también notorio. Así como notamos ahí que decía todo varón y luego dice la mujer. Esto también es notorio, también es importante. No es que falte aquí la palabra imagen y Pablo dijo, uy, me olvidé, no lo puse. Es que Dios no puso ahí la palabra imagen por una razón. Dios dice que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Pablo no dice que la mujer es imagen del varón porque obviamente la mujer es imagen de Dios, es representante de Dios en la tierra. Así como el hombre es imagen de Dios, la mujer es imagen de Dios. Ahora en Génesis, fíjense, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre, ¿cómo dice? A su imagen. A imagen de Dios los creó. ¿Y cómo los creó? A su imagen, varón y hembra. Obviamente Pablo sí está dando por sentado que la mujer sabe que es imagen de Dios. Pero Pablo quiere dar un énfasis en esto, en la gloria. En la gloria, porque el varón es gloria de Dios y la mujer dice que es gloria del varón. Pablo lo que está diferenciando en este pasaje es que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. Eso es lo que está mostrando Pablo. El punto aquí es averiguar qué significa gloria. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué significa que el hombre es gloria de Dios? ¿Y qué significa que la mujer es gloria del varón? Bueno, este término gloria se refiere a honra, a algo pesado. Yo sé que somos pesados los varones, pero no está hablando en cuanto a eso, ¿no? Sino algo de valor, de peso, ¿no? De algo de honra. De eso se está refiriendo Pablo. Fíjense el versículo 14 de 1 Corintios 11. Dice, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Ahí justamente Pablo usa la misma palabra, gloria, y usa la contraria, el antónimo de gloria. Y dice, en lugar de decir desgloria, sería entonces deshonra. Deshonra. Es algo que es deshonroso. Entonces, ser gloria de Dios es otorgar honor a Dios. Ser gloria del varón es otorgar honor y honra al varón.
Entonces el término gloria es lo opuesto a deshonra, y el término gloria está hablando de honrar, de otorgar honra, honor. Por tanto, el hombre es gloria de Dios, el hombre honra a Dios y la mujer honra al varón. La mujer es honra del varón. Y aquí muestra la función principal. La función principal del varón es traer honra a Dios, honrar a Dios. Y la función principal de la mujer es traer honor, traer gloria a su marido. ¿Por qué? Porque es su cabeza. Porque es su cabeza. Y este es el diseño de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo, no lo que la Agenda 2030 quiere establecer. Es lo que Dios ha establecido, porque Él es el creador. Él es el que diseñó todo esto. La mujer, la esposa, tiene que honrar a su marido. ¿Por qué? Porque es su autoridad. Ahora Pablo nos dio dos razones en el versículo 8 y 9 del por qué esto es así. ¿Por qué la mujer es la gloria del varón? Primera razón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y ahí comienza, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Pero acaso la mujer no es la que se embaraza y nace? Bueno, Pablo lo va a explicar acá. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino de la mujer del varón. Es decir, es la mujer la que salió del varón. Y podemos leer esto ¿dónde? En Génesis. Ahí está claro. Creo que no hace falta ni buscarlo. Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán. Hubo ahí la primera operación, ¿no? A corazón abierto le sacó un pedazo. Y de ese pedazo, ¿qué hizo? Formó a la mujer. Formó a la mujer. Entonces Adán, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, la mujer, ¿cómo fue creada? De esa manera, del hombre. Y ahí, esto quiere decir porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El apóstol está recurriendo a esta realidad. El varón no procede de la mujer, es la mujer la que procede del varón. El hombre fue creado primero. Y luego a partir de él fue creada la mujer. La costilla de Eva justamente, o los huesos de Eva, son los huesos de Adán. Pero Pablo no lo deja así, da una segunda razón también. Versículo 9. Y creo que esta razón es como para nuevamente equilibrar la cuestión y bajarle los humos a los hombres. Porque dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, el varón fue creado por la mujer, sino la mujer para el varón. La causa de haber creado a Eva es por el hombre, y esto es lo que Pablo está diciendo. El varón no fue creado por causa de ella, sino ella fue creada por causa de él. Y si regresamos a Génesis otra vez y leemos, fíjense en el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 20. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué pasó? Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y ahí es donde crea a Eva. ¿La crea para qué cosa? Para que ella sea, ¿qué? Su ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea, dice uno. Pero esa es la razón por la cual ahí Dios crea a Eva. Esa es la razón. Dios crea a la mujer como ayuda idónea para el varón, y en toda la creación justamente que Dios creó,
en todo lo bueno que Dios había hecho, no halló una ayuda idónea para el hombre, sino hasta que creó a la mujer. Solo la mujer es ayuda idónea del hombre. Quizás sea tonto lo que voy a decir, pero no sé si ustedes vieron por ahí en las películas, o aún, en la televisión, o alguna noticia, esos hombres que están fascinados con sus mascotas y son solteros. Ya hombres grandes, ¿no? Lo primero que es homosexual, dicen, ¿no? Pero fíjense cómo el ser humano va tergiversando lo que Dios ha establecido. Parece tonto, ¿no? Pero un animal no es ayuda idónea. No, la mujer me trae problemas y ahí está mi amigo. Estos están... Escuchaba cuando asumió el presidente Milei en Argentina, ¿quiénes son tus amigos? Y él menciona a sus perros. ¿No? No estoy diciendo que no hay que amar a los animales, pero están ocupando un lugar, un vacío. ¿En qué? Los animales. Pero no es una cuestión, es una cuestión desde el corazón de la naturaleza humana perversa, quitándole a Dios del lugar que le corresponde. Pero es algo que nosotros tenemos que entender esto. Que la mujer, para el hombre, la mujer es la ayuda idónea, no son los animales, no son las mascotas. Es la mujer. No son cosas, es una persona, es una mujer, no un hombre, una mujer. Porque es el plan de ¿quién? De Dios. Justamente Dios lo llevó para que Adán se diese cuenta. ¿Qué está pasando? Todos tienen acá y yo. ¿Qué pasó? Aquí hay una clara distinción justamente entre el hombre y la mujer, y Dios ha diseñado de una manera diferente. Tienen roles diferentes. Hay un orden de autoridad divina, hay un principio de distinción. Autoridad y principio de distinción. Somos diferentes. Diferentes. Tenemos funciones diferentes, pero nuevamente tenemos que recordar que esto no implica inferioridad. Que seamos diferentes no quiere decir que yo soy más fuerte, más musculoso, entonces soy mejor, por eso soy diferente. No, hay una responsabilidad. Y en tercer lugar, capítulo 11, versículo 11 y 12, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Si hay alguien que puede en este mundo distorsionar, tergiversar, torcer el orden divino, ¿quién es? El hombre. El hombre y la mujer, los dos. No hay otro. Somos nosotros los que torcemos, manipulamos y distorsionamos lo que Dios ha establecido. La consecuencia de la caída es lo que tergiversa todo lo que cambia, lo que manipula. Dios le dijo a Eva en el jardín del Edén, fíjense en Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, ¿quién le dijo? Dios. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como consecuencia del pecado, de la caída del hombre y de la mujer, como consecuencia del pecado en la vida de cada uno de ellos, primeramente, la mujer va a buscar usurpar la autoridad del hombre. Esa va a ser su tentación. Vamos a ser sinceros, hermanas. Díganme si usted no lucha constantemente, es tentada con agarrar las riendas en las decisiones que tomamos nosotros los hombres.
No hace falta que me digan sí o amén, como dicen algunos. Todas las mujeres son tentadas con eso. Porque Dios lo profetizó. Dios lo profetizó. ¿Por qué? Porque atenta el plan divino del Señor, que ha establecido en la eternidad. Pero también el hombre es tentado a hacer otra cosa. ¿Y qué es? Pisotearla. Yo, el macho, acá se hace. Cállese. Eso es lo que el hombre hace. ¿Eso está dentro del plan de Dios? No está dentro del plan de Dios. No está dentro del plan de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esa actitud de que la mujer hoy se quiere levantar y el hombre la quiere aplastar? Porque hay dos ideologías en la sociedad que se están peleando, dos ideologías tergiversando el plan de Dios. Se están comiendo entre ellos, entre los machistas y los feministas, se están comiendo ahí. Pero el plan de Dios, ¿cuál es? Principio de autoridad y el principio diferente. Somos diferentes, pero Dios ha establecido un orden. Por eso nosotros los varones tenemos que tener cuidado que no nos lleve a pensar de que hay cierta superioridad en nosotros sobre la mujer. No existe. La voluntad del Señor es que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. El varón no es independiente de la mujer, ni la mujer es independiente del varón. El varón no es nada sin la mujer y el varón no es aparte de la mujer. El varón no es separado de la mujer, ni la mujer es sin él, sin el varón. Pablo está aquí buscando corregir ese posible error que les estaba llevando a pensar a ellos que el hombre era más valioso que la mujer. Como si fuésemos especies diferentes. Somos iguales, creados a la imagen de Dios. Y esos malos pensamientos llevan a fuertes discriminaciones, abusos, maltratos. Pero Dios condena justamente todo eso. Lo condena en su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que uno no es sin el otro. La mujer no es inferior al hombre, el hombre no es superior a la mujer. El hombre necesita a su mujer tanto como su mujer necesita a su marido. Hay una dependencia mutua, hay una interdependencia, hay una relación de igualdad. ¿Por qué hay esa igualdad? Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede ¿de quién? Dice, de Dios. Como vimos en Génesis, la mujer procede del varón. Pablo dijo que hay una igualdad, pero cuidado, los varones no somos más que ellas, porque el varón nace de la mujer. No nos olvidemos que salimos de la panza de mamá, salimos de la panza de una mujer. El hombre llega a este mundo a través de una mujer. Por esta razón el hombre no es superior. Ambos vivimos en una perfecta interdependencia, dependiendo uno del otro. Y Pablo concluye diciendo que todo procede ¿de quién? De Dios. Tanto el hombre como la mujer proceden de Dios. ¿Dónde está nuestro origen? ¿Dónde está el motivo de nuestra existencia? Dios. Dios. Existimos por Dios. Por esto este es el principio de la igualdad. Para que nosotros podamos conducirnos y honremos a Dios en nuestro género, es entender que hay un principio de autoridad, el principio de diferencias entre el hombre y la mujer. Somos diferentes, hay distinción, pero también hay igualdad. Hay un orden donde hay una distinción entre el hombre y la mujer y una distinción de funciones. Es una distinción de propósitos, de roles en esta vida.
un orden donde esta distinción no implica desigualdad o superioridad, sino una perfecta igualdad en valor, en dignidad, en importancia y en persona. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí dice, y como a coherederas, ¿de qué? De la gracia de la vida. No hay superioridad. Tenemos un solo Dios, una misma gracia. ¿Y para qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Por eso era importante para Pablo que estos hermanos entendieran este concepto, los varones. Porque también todas estas mujeres que venían de ese trasfondo inmoral necesitan entender estos principios para que haya una sana convivencia y que cada uno pueda cumplir sus funciones. Ni creer que uno es superior o más que el otro, o denigrarlo porque es mujer, viene de un pasado oscuro, no. Sino para establecer estos principios que aún en el día de hoy nosotros tenemos que entender. Por supuesto que este no es el orden que enseña la sociedad, el mundo, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos con respecto a esto? ¿Qué orden nosotros vamos a seguir? Este es el orden divino, este es el orden de Dios que diseñó para el hombre y para la mujer. Y uno dice, sí, pero esto es para la vida de los casados y los solteros. Entonces la mujer soltera va a hacer lo que quiere y el varón soltero no. Dios ha establecido orden de autoridad, líneas de autoridad. En la casa tienen al papá, en la casa tienen a la mamá. Y ese orden, mientras estén bajo ese techo, se debe respetar. ¿Y prepararse para qué? Para que cuando salga del techo, y otros salgan para formar su propio techo, apliquen estos principios. El principio de la autoridad. Que la chica que salga de su casa diga, bueno, el día que se case y reciba la bendición del Señor, diga, bueno, ahora me sujeto ¿a quién? A mi esposo, ya no a mi papá. Ya está, ya se terminó ahí. Voy a seguir honrando a mi papá, pero ahora mi autoridad es mi esposo. Así que todos los que somos papá, una vez que eso, se corta. El bolsillo también se corta. Pero se corta. Se corta. Y el varón también. Saber que no es autoridad, no es que tiene que pisotear, es alguien que es igual, es coheredera de la gracia. Pero es autoridad. Es distinto, diferente, pero son iguales. Iguales. ¿Cuánto se ha manipulado cuando hay problemas en el matrimonio, en la relación? Vos no digas nada. Que el marido le diga a la esposa, vos no digas nada cuando está pecando o está haciendo algo malo. No. Yo no puedo honrarte de esa manera. Yo no puedo honrarte de esa manera. Entonces, debe actuar la esposa. Por eso no piensen las mujeres que están quitando la autoridad al marido cuando el marido le está diciendo, esto lo vamos a resolver nosotros cuando es un problema serio. No se puede hacer. Porque la mujer no está honrando al marido. Discúlpame, pero la Biblia dice que yo tengo que honrarte. ¿Y cómo yo te voy a honrar si vos me estás pidiendo algo que estoy haciendo mal, que vos estás haciendo mal? Es imposible. Entonces, hay que proceder. Y eso es la manipulación, es el pecado dentro del matrimonio. No solamente lo que es inmoralidad y todo eso, sino a veces el tratar de no resolver los problemas.
Y manipulamos a nuestra esposa, pobrecito de mí, que esto y aquello. Por eso, hermanos, Pablo, antes de comenzar a hablarles de que si hay que usar el velo, no hay que usar el velo, si hay que hacer la cena del Señor, si hay que profetizar y todo eso, el hombre y la mujer necesitaban saber cuál era su rol y responsabilidad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y con la lluvia vamos a terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, en este día, Señor, porque pudimos abrir tu palabra. Sabemos que hay muchas cosas, Padre, que Pablo dijo a la iglesia con respecto a cómo debe conducirse. Danos sabiduría, danos claridad, a tener un corazón dócil, a poder escuchar tu voz, a aprender más de ti. Y como hijos tuyos debemos conducirnos en tu casa. Queremos aprender a adorarte correctamente, a servirte correctamente. Por eso, Padre, pedimos que tu palabra en estos capítulos que estaremos leyendo, meditando, sea de bendición. Te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.